Bueno, buenas tardes a todos, ¿verdad? Mucho gusto estar acá con ustedes. De mi parte, yo les voy a mostrar un poco de lo que es la aplicación de Vite que manejamos en la Vicerrectoría de Acción Social para lo que es la gestión de los proyectos, ¿verdad? Vamos a ver si puedo compartirles por aquí. Ahí están viendo la pantalla, sí. Correcto, Carlos. Perfecto, perfecto. Bueno, esta es la pantalla, digamos, principal del sistema, ¿verdad? Un momento para esto que no me estorbe. Ahora sí. Esta es la pantalla principal del sistema que ven, pues bueno, los responsables de los proyectos, ¿verdad? Es aquí donde ellos pues van a hacer diferentes gestiones para buscar un proyecto, ya sea propio. Hay varias formas. La más sencilla es aquí en mis proyectos, por ejemplo, donde nos tira este listado de los proyectos donde la persona, digamos, el usuario es responsable o colaborador. La parte que más nos interesa sería a este lado derecho, donde tenemos pues las columnas donde podemos consultar información ya sea presupuestaria o académica. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, sí, es que como tengo aquí la mascarilla y no me escucho, no sé cuánto está bien el sonido, pero bueno. Denme un segundito. Vamos a ver. Ahora sí. Ok, entonces aquí ya seleccionando la información académica de un proyecto, tenemos varias secciones. Acá en la parte superior podemos ver lo que es el código del proyecto, ¿verdad? Esta es, digamos, la nomenclatura que utilizamos aquí en la Vicerrectoría de Acción Social. Vemos que es un proyecto que está vigente. Encargado AS son, digamos, la persona que le da asesoría del lado de acá de la Vicerrectoría. Por aquí vemos el nombre del proyecto. La vigencia es muy importante, ya que un proyecto tiene muchas vigencias. El proyecto se va, digamos, actualizando con cada año. Los responsables tienen que hacer diferentes renovaciones, ¿verdad? Para mantener actualizado el proyecto. Entonces, por ejemplo, si el responsable quisiera ver información de años anteriores, puede hacerlo acá en esta pestaña, donde le muestra, digamos, todo el listado de las renovaciones que ha tenido este proyecto, que nosotros llamamos, pues, las diferentes vigencias. Puede ver por acá lo que es el formulario en OPLAU. Esto es importante, ya que la parte de lo que es la formulación de los proyectos como tal se lleva en el sistema de CIPRES. Aquí en la Vicerrectoría de Acción Social lo que hacemos es hacer una importación de esta formulación. Digamos que pasa por un proceso ahí de una actualización o una depuración de datos y ya luego continuamos con esto que estamos viendo ahorita, que es el seguimiento. Acá el estado del proyecto, vemos que este se encuentra en renovación. Por acá encontramos la escuela a la que está adscrita, digamos, este proyecto y los responsables, que en este caso es este usuario que estoy utilizando yo, de Tatiana Valverde. Vemos acá diferentes secciones. Cada sección de esta, digamos que nos da acceso, es un menú que nos da acceso a las diferentes partes del proyecto, que son las que se formularon, como les contaba anteriormente, en CIPRES. Por aquí vemos, por ejemplo, antecedentes y justificación. Si yo le doy acá, veo la información que se incorporó, ¿verdad? Toda la parte de antecedente, justificación, siempre es así como extensa. Y bueno, así con el resto, ¿verdad? Beneficios de la población, las unidades académicas. Veamos, por ejemplo, ubicación geográfica. Bueno, este proyecto únicamente se ubica en Montes de Oca. Aquí, digamos, si el proyecto estuviera ubicado en diferentes partes del país, aquí pues se indicaría, ¿verdad?, cada uno de los cantones y distritos donde se ubica ese proyecto. Por acá incluimos una parte de territorios indígenas que solo para ciertos proyectos aplica. Lo que es el impacto, proyectos vinculados, de más información, digamos, académica para no hacer muy extensa esta parte. Por aquí vemos cosas importantes como son el objetivo general del proyecto, los objetivos específicos que también
son muy importantes, y además podemos ver lo que son las metas y los indicadores que conforman cada objetivo, ¿verdad? Entonces tenemos el objetivo específico, tenemos las metas que se formularon para este objetivo y los indicadores, ¿verdad? Que van a ayudar durante la elaboración del proyecto. Vamos a ver, aquí regresamos. Las políticas, que esos son unos catálogos ahí que están vinculados también. Por este otro lado, tenemos la metodología, el cronograma, que es muy importante. Aquí en el cronograma del proyecto vemos los diferentes tipos de actividades que va a relacionar realizar este proyecto, perdón, con diferentes fechas de inicio, fechas de fin. Esto se coordina mucho con la parte de la asesoría, ¿verdad? Importante tener en cuenta las fechas y, digamos, los diferentes tipos de tareas que se van a realizar durante el proyecto. Por acá otra parte muy importante son los participantes del proyecto. Por acá es donde revisamos quiénes son los responsables y, bueno, este proyecto no tiene colaboradores, pero esta parte es muy importante, ya que aquí es donde se administran, digamos, las cargas académicas de estas personas, ¿verdad? Entonces es importante que cada responsable venga por acá y se fije que esté, pues, en orden toda la parte de sus horas propias, sus horas adicionales y la fecha de inicio y fin de su carga, ¿verdad? O sea, que solo los docentes, bueno, los responsables del proyecto que tienen su carga, digamos, activa durante el proyecto pueden acceder a la información como tal. Vamos a ver qué más. Bueno, esta parte también es muy importante. En la parte de evaluación, vemos lo que es el informe de labores. Digamos que al final de cada una de estas vigencias o bueno, no necesariamente, el asesor, digamos que asigna un tiempo para dar los informes, usualmente es anual. ¿Ves aquí como vemos? Y al final de cada año, los responsables deben de presentar, ¿verdad? Este informe, que por aquí se accede, ya mi compañero ahorita les va a extender en esta parte. Por aquí podemos tener la parte de reportería, vamos a ver si lo puedo abrir por aquí. Digamos que obtener el reporte de los informes de labores que ya se entregaron. Es bastante extenso. ¿Sí ven el reporte aquí? ¿Lo están viendo? Sí, sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, bueno, este es un informe que ya se realizó, ¿verdad? Entonces, tiene sus diferentes secciones. Digamos que aquí se puede revisar la información que ya se ha ingresado. Pero bueno, esto tal vez lo dejo aquí corto como para que mi compañero Eric les dé una explicación un poco más extensa. No sé si quieren, si tienen alguna pregunta o alguna cuestión sobre esta parte del sistema. Sí, yo... Cuénteme. ¿Escuché un sí por ahí o fue mi imaginación? No se oye. Lina, ¿te escuchamos? A mí sí me oyen. Es que yo oía otro fondo que Sí. era otra persona hablando. Bueno, es que en ubicación yo tengo un problema. El proyecto se trabaja para todo el país, pero no estamos físicamente en todo el país. Al principio tenía unas 7 páginas de lugares indicados, pero de eso tampoco era tan claro. Entonces las eliminamos y quedamos de solo San Pedro, pero lo que hacemos más ahora en línea es para capacitaciones en gente que está en todo el país. Y siempre es una dificultad muy grande poder establecer con claridad la ubicación. Sí, perdón, Carlos. No, dale ser, sí, no importa. Tal vez ahí esas
esto siempre se resuelve más con el asesor del proyecto, ¿verdad? Nosotros somos de la parte informática, lo que sí sabemos es que sí las ubicaciones se refieren al lugar físico, digamos, cuando hay una presencia del proyecto en la comunidad, directamente, digamos, física en la comunidad. Sé que tiene que ver más, eso que usted hablaba de la ubicación tiene que ver más con el impacto del proyecto, pero eso es mejor hablarlo directamente con el asesor. Sí, ahí Porque nada nosotros más sí no tenemos, no somos como los que estamos como encargados de determinar ese tipo de, cómo se ingresa la información, cómo se una está. consulta, Rocío, Ujú. una consulta. Claro. En ese caso, no, eso queda muy claro. Evidentemente, a esa habría que preguntarlo, pero pero sí yo notaba a partir de lo que dice Dina que no hay, digamos, en los sistemas, propiamente ya en los sistemas no existe una opción que uno le permita seleccionar todo el país, por ejemplo. Como que Sí, uno es diga cierto. todo eso. Eso no es posible establecer alguna sugerencia o alguna cosa Ok, que se pudiera El, llevar de alguna manera. el ok. asunto, perdón, eso existía, eso existió en algún momento, pero el asunto fue que se tuvo que hacer una depuración, digamos, de la información, precisamente por esto que mencionaba Rocío, de que había como una especie de confusión en cuanto a cuál era la ubicación, si era la ubicación del impacto que tenía el proyecto o la ubicación de en dónde se realizaba físicamente. Al final lo que se decidió fue que se especificara cada lugar, digamos, a donde se realiza físicamente el proyecto. Esto más que todo por una cuestión estadística, porque a la hora de, digamos, consultar, por ejemplo, cuáles son los proyectos de acción social que se ubican en, no sé, en la zona del Caribe del país, eh, habían proyectos que al seleccionar todo el país, pues también salían ahí. Incluso teníamos una cantidad importante de proyectos ubicados en la isla del Coco, por ejemplo, y ese era un caso irreal, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, tener la opción de todo el país nos afectaba, digamos, de forma negativa la parte estadística, que es muy importante para aquí, para la vicerrectoría, ¿verdad? Que nos piden pues mucha información de ese tipo, por ejemplo, para el Estado de la Nación e incluso para la misma negociación del FES. Por eso fue digamos que esa opción se eliminó del sistema y se sugirió que sea más específica la ubicación de los proyectos. Además hay un tema importante, recordemos que no es, el tema de la formulación de proyectos no es únicamente de la base, no son de todas las vicerrectorías. Y esa decisión de si se tenía la opción de todo el país, eso se eliminó desde la comisión de formulación, en donde están todas las vicerrectorías, no solo acción social. Entonces es una decisión que va más allá de nosotros, que se tendría que cambiar desde el CIPRES, y tal vez ahí también es importante aclarar que la vicerrectoría no es quien administra el CIPRES, ¿verdad? La Oficina de Planificación. Entonces los cambios que se realizan en ese sistema están fuera de nuestras manos. Sí sabemos, y ya la vicerrectoría lo tiene claro, hay una necesidad, como dicen ustedes, hay un hueco ahí sobre las ubicaciones geográficas sobre las que se impacta, digamos, no sobre las que se trabaja físicamente, sino sobre las que se impacta. Entonces, sí es una observación válida. Sí, un aspecto a mejorar, digamos. Sí, que sí se puede hacer. Ahora, ¿a quién se dirige? Como les digo, como eso es una situación que va más allá, digamos, de los sistemas de la base, sino que es ya desde que se formula en términos de la OPLAU, entonces sería, eh, bueno, se puede enviar a la vicerrectoría, pero eso se podría enviar directamente, digamos, a la vicerrectora o hacerlo para que eso se pueda, digamos que se pueda subir en términos de jerarquía, digamos, y de solicitud, de poner de acuerdo a las vicerrectorías para que se solicite desde la formulación del proyecto. Muchas gracias. Okay. Con gusto, con gusto. Pues sí, entonces no sé si hay alguna otra consulta, alguna duda, ustedes quedan ahí como en el aire, porque bueno, yo lo expliqué así como muy por encimita, ¿verdad? Nada más como para que tengan una idea de cómo se ve la información y cuáles son las secciones que se pueden, pues, que se
quiere ahondar en algún punto, o si continuamos ya con la otra parte de mi compañero Eric. Yo tengo una duda sobre el ítem que incorporaron de pueblos de Territorios indígenas. territorios indígenas, sí, porque acabo de entrar a MITE al proyecto que tenemos y ese espacio está vacío. Ajá. Es decir, existe el ítem, pero no pasó nada respecto a ese ítem en el proyecto. Sí, bueno, estos proyectos de territorios indígenas son proyectos muy específicos que se han trabajado, digamos, que se han identificado desde aquí de la vicerrectoría que hacen un trabajo directo con comunidades indígenas. Entonces, digamos que esta opción, la mayoría de los proyectos la tienen vacía. Son pocos los proyectos que alcanzan aquí y bueno, el contenido, digamos, que tiene esta sección son justamente las comunidades indígenas que afectan estos proyectos. Mi duda es quién porque el proyecto nuestro es en territorio indígena. ¿Quién hace ese registro? Esa inclusión, digamos, de la información del territorio indígena la daría el asesor. Que le aparece aquí en la parte de arriba, donde dice encargado OAS, tendrías que hablar con él para ver si esa información se puede incluir en esa parte. Digo, porque las estadísticas se verían afectadas. Sí, claro, es importante. Se hizo todo un trabajo al respecto para mapear los proyectos y es importante que si no está, digamos, si el tuyo trabaja ahí, que se vea reflejado, ¿verdad? Sí, entonces sí, sería ponerse en comunicación con el asesor. Willy Walsh acaba de proponer que se podría proyectar poner el proyecto de Maritza para mostrar esa sección. No sé si Maritza está de acuerdo en hacerlo o no. Creo que se vería igual, si no está asignado, eso sería, más bien, si quieren les puedo mostrar rápidamente entonces cómo se ve cuando se tiene algo. Vamos a ver, además les puedo enseñar algo muy vacilón que hay, que es la parte del mapa de territorios indígenas. Esta parte sí la ve solo digamos que la parte desde la asesoría. Entonces aquí hay, digamos, los diferentes territorios indígenas. Y estos son los proyectos que están... Esto me estorba un segundo. Bueno, aquí se ven los diferentes proyectos que están en el territorio, por ejemplo, indígena de Chiripó, aquí en Talamanca, Cabécar, por ejemplo. Por eso es importante que lo indiquen en esa sección. Vamos a agarrar, por ejemplo, este. Aquí vemos igual en la misma pantalla ese proyecto. Y aquí en la sección de territorio indígena, vamos a ver, vemos que él trabaja con estas comunidades, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a la hora de poder poner el proyecto en el mapa y la parte estadística que les comentábamos. Es así como se vería cuando tiene un trabajo, ¿verdad?, en territorio indígena. No sé si me expliqué bien con la parte de la asesoría, si le quedó alguna duda. Yo quisiera aportar ahí. Cuénteme. Sí, lo que quiero decirles es que ustedes han notado que se ha hecho mucho énfasis en que esto es una importación que se hace desde CIPRES, por lo que desde el momento en que ustedes formulan su proyecto ahí en CIPRES debería de venir con la mayor especificidad posible, de manera que a la hora que se hacen todos estos recorridos por mapas, para cuestiones estadísticas, como decía Carlos, no solo para la negociación del FES y también para el Estado de la Nación, sino que son requeridos por la misma Asamblea Legislativa, constantemente órganos propios de la unidad, de la universidad, como fuera la universidad, están pidiendo esto para darle seguimiento a todo el proceso y el cumplimiento de las leyes que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, desde el momento que ustedes plantean en CIPRES su proyecto, si pueden ir poniendo la información que sea valedera, todo esto va a permitir que sea mucho más fácil de ubicar, más fácil para ustedes de trabajar. Incluso aquellos proyectos que tienen
que tienen presupuesto de leyes específicas también, ¿verdad? Porque nos piden también esa información. Entonces, en la parte presupuestaria que está aquí también en el sistema, es importante que se haga esa liga entre lo que ustedes estaban solicitando de presupuesto, lo que estaban pidiendo y lo que se está otorgando por esos medios. Pero tiene que quedar muy claro desde la formulación en CIPRES, porque aquí es muy poco lo que nosotros podemos hacer, y como decía Carlos, es un seguimiento lo que se les da a los proyectos. Entonces es básico y fundamental que tenga muy claro qué es la población y los demás aspectos que se tienen para atender el proyecto desde ahí. Perdón. Ahí también con respecto para agregar con lo de territorios. em, en la VAS hay una oficina de programas de pueblos y territorios indígenas, que es como la que está encargada como de sistematizar o de englobar toda la información sobre los territorios indígenas en la VAS. Entonces también si sus proyectos trabajan con pueblos indígenas y tal vez no ven reflejada ahí la información, o también para coordinar acciones más grandes o enlazar otras cosas, también podrían comunicarse con esa unidad. La encargada, la encargada de esa unidad es Alejandra Guevara, entonces podrían también comunicarse con ella y em, ellos también son como los encargados de mantener lo más actualizada esa información de la parte de territorios. Entonces por ahí podrían comunicarse con ellos para eso. Yo iba a decir algo también que asociado a lo que decía Willy. La vicerrectoría, una vez que se formula el proyecto en el CIPRES y se protocoliza en la vicerrectoría, el asesor tiene algunos espacios para, digamos que adicionar categorías al proyecto que no están descritas desde el CIPRES, porque el responsable no puede identificar en el CIPRES porque el formulario, digamos, por limitación del formulario, como les digo, como ahí es un solo formulario para todas las vicerrectorías, hay cosas muy específicas que ocupa Acción Social que se le establecen al proyecto hasta el momento en que lo descargamos a VITE. Entonces, este tema de los territorios lo establece el asesor hasta que lo tiene en VITE. Algunas categorías como las temáticas, la modalidad del proyecto. Entonces, sí hay algunas cositas que ustedes van a ver que no ven en el CIPRES y que están a cargo del asesor. Una vez que lo tiene acá, lo categoriza para una necesidad, digamos, de estadística de la vicerrectoría propiamente. No sé, Carlos, si quiere continuar. Pues sí, sí, claro, muy bien lo que dice, lo que dice Rocío. No sé si hay más dudas, preguntas. Continuamos. Háganlas con toda confianza, pues para eso estamos en este espacio. Entonces, no sé, Eric, si quiere continuar lo suyo. Yo quería hacer una pregunta tal vez a las personas participantes. Si dentro de estas capacitaciones o estos talleres que estaban recibiendo, ya vieron la parte del CIPRES. No hemos trabajado en la parte de CIPRES, pero probablemente, eventualmente podríamos hacer una charla. Sí, ok. Sí, es que lastimosamente nosotros no somos los expertos, digamos, o los administradores de esa plataforma. Entonces, nuestro alcance es cuando ya el proyecto está aprobado en la unidad académica y se protocoliza en la vicerrectoría, ahí donde inicia, digamos, el trabajo de nuestros sistemas. No sé, Eric, si quiere, sigue entonces. Ok, entonces ahora vamos a seguir con otra parte muy importante del proceso de seguimiento del proyecto, que son los informes de labores. Entonces, los informes de labores se llenan
en teoría al final del proyecto, pero las asesorías tienen la potestad de solicitarles informes de labores cada cierto tiempo, según se pongan de acuerdo ustedes con las asesorías o lo determine necesario cada asesoría dependiendo de las situaciones en específico. Entonces, como Carlos ya les mostró, hay una sección en VT donde ustedes pueden ver cuáles son las entregas para cada proyecto, pero también hay una sección en donde ustedes pueden gestionar todos los informes de todos los proyectos que ustedes manejan. Entonces, les voy a mostrar esas dos secciones. Vean. A ver. Ok, ahí están viendo mi pantalla. Sí. Ok. Entonces, la primera parte en donde ustedes pueden ver sus proyectos es en donde les mostró Carlos, que es, por ejemplo, disculpen un momento. Vamos a ver. Ok. Disculpen. Ok, ahí están viendo bien, ¿verdad? Ok, entonces si yo me voy, por ejemplo, al TC 114, perdón. TC 114. Entonces, en la sección de evaluación en informes de labores, ahí van a poder ver las entregas para esta formulación. Entonces, algo importante a notar es que en esta sección, en esta parte, son los informes específicos para este proyecto en estas fechas de entrega. ¿Ven? Entonces, para esta entrega, para esta vigencia, para esta formulación, tiene estas 3 entregas. Entonces, aquí se pueden ver que esta ya fue entregada, que este informe ya fue entregado, el del 2019. Esto es algo también importante a tener en cuenta, el año, porque eso les puede ayudar visualmente a distinguir cuál informe es cuál. El año, el estado. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que el del 2021 y el del 2020 están en edición. Si nos vamos a el 2018, por ejemplo, y vamos aquí a evaluación informes de labores, aquí vemos que solo tenía el del 2017 y fue entregado. Ahora, esto es por cada vigencia. Si ustedes quieren ver todas sus entregas, entonces ustedes se van aquí en el menú, aquí informes de labores. Entonces ustedes le dan clic ahí y los va a redirigir a esta sección del sistema. Entonces aquí, ¿qué es lo que van a ver? Primero, esta parte de significado de los estados, que es como una explicación más o menos más específica de qué significa cada estado en el que puede estar. Y luego, estas dos pestañas. Dependiendo de sus roles en el sistema, ustedes van a poder ver menos o más. Por ejemplo, si ustedes solo están en proyectos como responsable, entonces solo les va a aparecer mis informes como responsable. Si ustedes solo han sido colaboradores en proyectos, solo les va a aparecer mis informes como colaboradores. En este caso, aquí sale como mis informes como responsable y como colaborador porque tiene esos dos roles en algunos proyectos. Y ahí hay otros roles que podrían aparecerle, pero principalmente para ustedes son estos dos. Entonces, los colaboradores solo pueden revisar los informes, no pueden completarlos. Esa labor se la delegamos exclusivamente a las personas que están como responsables en los proyectos. Entonces, ustedes entran aquí a
a esta pestaña. Y entonces aquí les va a aparecer en primer lugar los informes por completar o corregir. Ven. Entonces, estos informes por completar o corregir son los informes que están en estado en edición. O sea que en este momento ahora les toca a ustedes llenar. Aquí luego hay otras como pestañitas, como cajas en donde ustedes pueden ver el resto de informes de ustedes en estado. Entonces, por ejemplo, aquí pueden revisar los informes en revisión. Estos informes en revisión son informes que ustedes ya mandaron a revisar y están en el proceso, en el flujo de revisión. Entonces aquí pueden ver en qué estado están los informes que ustedes enviaron. Por ejemplo, estos están en revisión por la asesoría o Julia Paola o por el director. Y así, y ahí van a poder ver todos los informes. Y aquí arribita van a poder buscar, por ejemplo, yo quiero buscar el 1875. Entonces ahí les va a buscar. Les puedo filtrar porque a veces esta lista se puede hacer un poco grande. De igual manera, aquí ustedes van a poder, aquí les dice cantidad de informes en esta categoría. Entonces, aquí les va a aparecer, por ejemplo, aquí no hay informes vencidos o no entregados, informes futuros que esta persona tiene. Hay 7 informes que va a tener que entregar en algún futuro. Estos son informes que aún no han entrado en revisión, pero ya están calendarizados. Por ejemplo, este está calendarizado para que se entregue del 2 de octubre al 22 de febrero. Estos son informes futuros que no han entrado en el proceso de revisión. Entonces aquí hay 7, como lo indica acá. Y estos informes entregados o cancelados. Sobre estos, lo que pueden realizar acá es descargar el informe, lo que ustedes llenaron. Ahí. Entonces ahí tienen todos los informes desglosados en estas diferentes categorías. Principalmente la que les va a interesar es esta, informes por completar o corregir, que es la que les va a aparecer abierto por defecto. Entonces aquí, por ejemplo, esta persona tiene estos 2 informes, el informe del 2021 y el del 2020. Entonces ustedes cuando van a llenar un informe, ustedes pueden entrar, ustedes entran aquí y le dan ir al informe. Y entonces les va a aparecer esta pestaña. Les va a cargar esto. Este es el informe. ¿Cómo les va a salir? Entonces les va a salir esto de primera entrada. Entonces aquí ustedes van a ir pestaña por pestaña y sección por sección. Entonces información general, van llenando el equipo de trabajo, van respondiendo cada una de las preguntas. ¿Ven? Hay diferentes tipos de preguntas, por ejemplo, estos que son preguntas que son como una tabla en donde ustedes llenan información. Entonces ustedes entran aquí y llenan los datos, las unidades académicas, y ahí van llenando pregunta por pregunta, van respondiendo. Hay preguntas, por ejemplo, esto de sí y no, en donde algunas les despliega que llenen más información dependiendo de lo que respondan. Entonces ahí van parte por parte llenando el informe. Ahora, algo importante. Algo importante. Si ustedes, por ejemplo, consideran que la información que está aquí no es, o sea, la respuesta, por ejemplo, sí o no, pero ustedes dicen es que no, pero por alguna razón, o sea, que ustedes no pueden llenar en la respuesta toda la información referente al por qué esa respuesta, ustedes pueden poner aquí anotaciones. Entonces ustedes pueden decir aquí, se contó con otros colaboradores durante el proyecto. Ustedes dicen no, pero esto fue por diferentes razones, fuera del control del proyecto.
¿Ven? Entonces, y estas anotaciones quedan adjuntas a esta respuesta. Entonces, hay veces, principalmente es con estas de sí o no, en el que pues, las personas se quedan así como, sí, no, pero tal cosa. Para eso son estas anotaciones, para extenderse sobre esa respuesta. Ahora, una vez que ustedes ya completaron el informe, ustedes le pueden dar enviar a revisión. O también, si ustedes quieren verlo, pueden darle ver en PDF. Entonces, ustedes le dan ahí ver en PDF, les va a descargar el informe. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Esto es un error que a veces se les presenta a las personas. Esto es por preguntas, por lo general son preguntas en las que se llenó mucha información y el sistema no es capaz de desplegarla. Entonces, para estas, por ejemplo, a ver, esto estaba... A ver, yo lo había puesto acá. Ah, no, aquí. Aquí en población. Ven, por ejemplo, en esta pregunta, en la pregunta 12, esta persona metió toda esta información para esta población. Ven que son muchos, 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 muchos datos aquí. Entonces el sistema, desgraciadamente, no logra imprimir esto. Entonces tira ese error. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, ustedes nos pueden llamar y nos pueden decir, mira, es que no estoy logrando imprimir el informe? Y entonces nosotros con ustedes vamos viendo cuál de las preguntas es la que está produciendo el error. Entonces, por ejemplo, en estas preguntas de tipo, son principalmente las preguntas que son como tablas en las que da ese error. Por ejemplo, si nosotros resumiéramos esto a solo un pequeño texto, por ejemplo, otra cosa importante para estas preguntas tabla, traten de no dejar como mucho espacio en blanco. Por ejemplo, poner aquí, hola, adiós, todos estos espacios al final cuentan y pueden producir ese tipo de errores. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es decirle, mira, ¿podrías resumir un poco más esta información? Entonces, digamos que esta persona logró resumirlo aquí y en dado caso metió aquí alguna anotación. Estos datos están más resumidos. Entonces, aquí vamos a imprimir el PDF. Entonces, aquí vamos a la pregunta 12 y lo vemos acá. Ven, entonces aquí muestra la información. Ven, este es el problema con las preguntas de tipo tabla, que si ustedes meten mucha, mucha información, este texto se va haciendo más largo, más largo, más largo, más largo, y hay un momento en el que el sistema no logra imprimirlo, porque se pasa de una página. Entonces, por eso hay que resumirlo. Y aquí ustedes van a poder ver que aquí están las anotaciones. Entonces, eso queda en el informe. ¿Ven? Y si ustedes consideran que no, que eso tiene que ir y que esa tabla tiene que estar tal cual, una última opción sería, por ejemplo, ponerlo como un anexo. Hacen su tablita en Excel donde esté toda esa información y la pueden adjuntar. Pero eso sería en un caso último, en el que sea completamente vital que esté todo, 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 todo. Lo que nosotros recomendamos es que resuman la información lo más posible para que esté aquí y no estén adjuntos. Entonces, luego, una vez que ya está completo, ustedes le pueden dar enviar a revisión.
Y en ese momento ustedes les va a desaparecer de aquí de esta pantalla y les va a aparecer acá en revisión. Y entonces en revisión, si ustedes le dan, por ejemplo, aquí consultar, que es, por ejemplo, lo único que pueden hacer, que es como les va a aparecer a ustedes los proyectos que ustedes estén como colaboradores. Ustedes pueden consultar y les va a aparecer así. Entonces les va a aparecer solo las cosas con las respuestas. ¿Ven? No van a poder realizar nada más. Ustedes aquí van viendo, pueden ver el PDF, pueden descargarlo, pueden ver los anexos. ¿Ven? Esta es la vista de consulta, que así es como lo van a ver, ya sea que esté en revisión o que ustedes sean colaboradores. ¿Ven? Entonces, hay otras dos cosas importantes acá. Los anexos, que fue lo que les comenté hace un momento, ustedes aquí es lo mismo como una tabla, como una de las preguntas tabla que les mostré. Entonces, ustedes aquí le dan examinar, suben el archivo y le ponen una descripción y le ponen un tipo de archivo. Ponen, por ejemplo, que es un artículo y ahí lo adjuntan. ¿Ven? Y ahí les va a aparecer. Y les va a aparecer de esta forma. Así. Vamos a ver. Ah, no. Era en este otro. A ver. ¿En cuál fue? Bueno. Ah, era aquí. Les va a aparecer de esta manera y ahí les va a aparecer la tabla. Algo importante sobre los adjuntos es que solo pueden adjuntar máximo 200 megas sumando todos los archivos. Entonces esto es como para datos muy, muy específicos, como cosas que son necesarias, pero que son archivos. Por ejemplo, cosas de divulgación o informes, informes financieros, por ejemplo, que no se puede, no hay una pregunta para meter exactamente un informe como una tabla. Entonces se adjunta el archivo. Ven. Luego, otra cosa es, en el momento en el que ustedes lo mandan a revisar, ustedes les pueden devolver el informe y les pueden dar... bueno, otra cosa importante. Aquí ver estado. Este ver estado les permite hacer un barrido por todas las preguntas y ver, ok, estas son las preguntas obligatorias que sí o sí tengo que llenar y estas son las que no tienen respuesta. Entonces ustedes pueden ver aquí y decir, mira, me faltó tal pregunta. Entonces tal pregunta por responder. Entonces voy aquí y la lleno. ¿Ven? Luego, otra cosa importante es que si ustedes llenan un informe y se los devuelven, cuando se los devuelven pueden venir con observaciones, porque la comisión diga, mira, es que es necesario ampliar esta respuesta o el por qué respondió tal cosa. Y se las pueden devolver con observaciones dentro de este mismo sistema. Entonces ustedes eso lo van a poder ver debajo de cada pregunta. Entonces aquí va a haber debajo de cada pregunta hay una sección de observaciones en la que van a poder ver cada una de las observaciones y si está pendiente de aprobar. Por ejemplo, en esta pregunta hay dos observaciones, una que ya fue aprobada. Eso quiere decir que les mandaron una observación, ustedes corrigieron la información, lo mandaron a revisar y ellos aprobaron la observación, pero les dijeron, mira, sí, pero falta esto otro. Entonces aquí ustedes van a poder ver todas las observaciones de cada uno. ¿Ven? Y en dado caso, ustedes pueden ver si el informe tiene observaciones, ustedes pueden darle aquí clic en ver observaciones e ir, y aquí les va a desplegar una lista de todas las preguntas que tienen observaciones, como un resumen para no ir parte por parte viendo a ver cuáles son las observaciones del proyecto, sino que aquí están como sumarizadas. Y
en resumen, eso sería la parte de informes de labores. ¿Tienen alguna pregunta? Todo muy bien, muchas gracias. Ok. Ok, perfecto. Entonces, seguiríamos con lo que sigue. Ok, lo voy a presentar yo entonces. Ok, ahí se ve. Sí. Ok. Yo voy a explicar cosas más generales que no tienen que ver con el seguimiento, los informes de labores, sino con uso más diario del sistema. Algo que quería decirles que creo que es importante es que a través del portal de acción social, ustedes tienen acceso a esos sistemas. Ahí en la parte de docentes van a encontrar el link a este sistema VITE y algunos otros, ¿verdad? Algunos documentos importantes de seguimiento de los proyectos. Ok, aquí estoy en un perfil de una persona responsable de proyecto. Las secciones que les voy a explicar es el buscador de proyectos y la solicitud de entornos virtuales. Sobre el buscador de proyectos, es importante que sepan que para muchos proyectos necesitan, digamos, en la ejecución, buscar vinculaciones con otros proyectos. Más que todo también cuando se tratan sobre los mismos temas o se trabaja en la misma ubicación geográfica. En este buscador podemos encontrar algo así como los reportes del sistema. En Invite no existen reportes en sí, sino que existe un buscador que permite cruzar las variables y obtener resultados y exportarlos. Entonces, por ejemplo, aquí en este buscador tenemos una sección de filtros, son todos estos que están acá. Luego viene una sección para agregarle datos a los resultados y una sección que ya es como para obtener resultados estadísticos o listas consolidadas. Entonces, para mostrarles un ejemplo, uno podría buscar los proyectos de trabajo comunal universitario que estén, bueno, esta es la fecha de vigencia, que en este caso está al día de hoy, o sea, me tiraría solamente los que están vigentes hoy, y podríamos buscar que sean, por ejemplo, del área de salud. Podemos buscarlos por una ubicación geográfica en específico, podemos buscar por un distrito, podemos buscar por todos los distritos de un cantón, podemos seleccionar varios, de hecho. Entonces podríamos hacer la búsqueda muy específica en términos de ubicación. También podemos buscar por alguna palabra en específico. No sé, que si estamos trabajando con temas de acuíferos o con temas de asadas, entonces podemos poner aquí que contenga la palabra asada, acuífero, y cualquier palabra. Esto lo buscará dentro de toda la formulación del proyecto, la metodología, los antecedentes, los objetivos. Entonces, como en términos de que queremos encontrar un proyecto al cual no tenemos el código o que queremos saber cuáles se vinculan con estos temas. Entonces, por ejemplo, voy a quitar por el momento aquí los filtros de ubicación geográfica y voy a obtener los de trabajo comunal universitarios vigentes al día de hoy y del área de salud. Entonces voy a ir abajo, acá hay una sección celeste que dice buscar, ese es un botón gigante que me va a tirar los proyectos. Entonces aquí voy a decir, voy a encontrar 22 proyectos con su código, quién es el asesor del proyecto, la unidad base, el nombre del proyecto y las fechas de vigencia que tiene en este momento. Por eso lo determina el filtro de fechas, ¿verdad? Esos proyectos yo les puedo agregar más datos. Por ejemplo, yo quiero saber de esos proyectos cuáles, en esta sección de agregar más datos a los resultados, cuáles son sus objetivos generales, cuáles son sus poblaciones, sus áreas de impacto. Entonces, le doy un check ahí y me va a aparecer en la tabla esa información. Entonces, yo aquí puedo ver, comparar para todos esos proyectos, más o menos hacer como una revisión rápida de la información del proyecto desde acá, con esos filtros. Ahora, para estos, bueno, también puedo obtener, digamos, los datos de contacto de los responsables. Por ejemplo, si quisiera, si los necesitara contactar, ahí me va a aparecer el número que tengamos registrado en la vicerrectoría de la oficina y el correo institucional.
Ok, si ustedes encuentran algo aquí que no corresponde, algún número desactualizado o algo así, pueden llamar al asesor de proyecto para que se actualice. Ok, eso es en el tema de los filtros y los datos que podemos obtener sobre esos resultados. Hay también una parte que ahora les mencionaba que son las temáticas y las subtemáticas. También los asesores los agrupan. Entonces, tenemos tema de socioproductividad, artes, pues aquí también existen ese tipo de filtros. Hay temáticas y subtemáticas, digamos, es una ligada a la otra, ¿verdad? Pero también se pueden buscar en esos términos. Por sede, también aquí está lo del territorio indígena, digamos, para saber cuáles son los proyectos que colabora en cada comunidad. Y luego hay una sección que tiene que ver ya con los resultados estadísticos, que por ejemplo, de estos 22 proyectos, yo quiero saber cuáles son sus unidades académicas agrupadas. Entonces, por ejemplo, creo que había filtrado por el área de salud. Entonces me va a tirar un cuadro resumen de cuántos proyectos por cada escuela o cada unidad relacionada al área de salud. ¿Ven? Ahora, estos datos están sumarizados, pero también puede sacarse estadísticas anuales. Si yo cambio aquí en los filtros de vigencia, si quiero irme atrás en el tiempo, puedo hacerlo. Algo importante aquí, el sistema de VITE tiene datos a partir del 2006, pero esos datos, digamos que el VITE empezó a existir a partir del 2012. Entonces, hay datos desde el 2006 al 2012 que podrían estar incompletos. Ya a partir del 2012 sí se podría esperar que los datos estén completos, sobre todas las formulaciones. Pero ok, yo me puedo devolver, por ejemplo, al 2015 y decir que quiero todos los proyectos del área de salud, de trabajo comunal universitario, que tengan vigencia, y también me puedo ir al futuro, ¿verdad? Porque hay proyectos que ya están renovados a posterior. Entonces, puedo poner unas fechas así, un rango del 2015 al 2021 y verlo por unidades académicas, y también lo puedo agrupar por años. Aquí hay un check de agrupar por años que funciona con estas estadísticas. Con las listas consolidadas no, pero con el tema de estas primeras secciones, digamos, sí las agrupa por años. Vamos a ver. Voy a dar buscar. Aquí algo importante es que cuando uno utiliza filtros sobre largos periodos de tiempo, sí tarda un poco en jalar los datos porque son varias vigencias, ¿verdad? El proyecto. Aquí les voy a enseñar algo muy importante. Cuando se utilizan periodos de tiempo, nos vamos a encontrar renovaciones del proyecto. Y entonces vamos a encontrar cambios de vigencia. Y en cada cambio de vigencia pueden variar los objetivos, la ubicación geográfica. Ok, ahí lo tengo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver las estadísticas por unidad a partir del 2015. Podemos saber que la escuela de enfermería, cómo ha venido, digamos, la cantidad de proyectos en la escuela de enfermería durante todos estos años. ¿Ven? Ahora, y bueno, vienen sumarizados. Ahora, ven lo que pasa acá. Ya en los resultados, como estoy utilizando un periodo de tiempo, me encuentro a este proyecto, que este proyecto tiene estas vigencias durante ese periodo, pero ahorita no se encuentra vigente. Que aparece aquí en rojo. En este momento no se encuentra vigente. Este sí se encuentra vigente y así para todos los proyectos. Estos datos que yo tengo acá, que aquí me dice que son 39 proyectos, yo voy a poderlo exportar a diferentes formatos. A PDF, puedo exportarlo a XLS o hoja de cálculo, al CSV, esto es utilizado más que todo como para usos muy específicos o para exportar los datos a otro sistema. Y también puedo verlo en términos de mapas. Voy a sacar esto de nuevo solamente para la fecha, para activos el día de hoy, para que sea menos pesado. Ok. Entonces, por ejemplo, yo puedo exportar esta información en un PDF de esta manera. A ver. Que estoy compartiendo. Ahí pueden verlo. El PDF. No
No escucho. Sí, pero Sí, pequeñito. sí se ve, sí se ve. Pequeñito. Sí se ve, pero en pequeñito. Ok, ok, perfecto. Vamos a ver si lo pueden ver más grande. Ven, entonces prácticamente lo que hace es exportar a un PDF la tabla que estoy visualizando. Pero también, bueno, si ahora, ¿qué pasa si yo en esta tabla selecciono datos que pueden ser muy grandes? Por ejemplo, con el tema del objetivo general, o a veces cuando se seleccionan las ubicaciones geográficas, que como decía la compañera, hay proyectos que indican que tienen todo el país y se nos vuelve esa tabla gigantísima, ilegible. Entonces lo que hacemos es exportar como formato párrafo. Bueno, aquí no sé si lo logran ver, pero es en ese segundo botón de estos verdecitos. Y aquí ya les muestro. Es este otro formato. Ven, entonces me va a tirar por proyecto y me va a tirar la información hacia abajo, como si fuese un documento tipo párrafo, ¿verdad? Entonces, esa es más fácil, digamos, si queremos sacar una tabla que tiene muchísimas columnas. Por otro lado, bueno, está la del Excel o la hoja de cálculo. Vamos a ver. Ven, que me tira los datos. Acá es importante que sepan que cuando un proyecto tiene varias vigencias, ¿verdad? En los resultados ahí me va a salir, voy a creer que está duplicado, pero me voy a dar cuenta que en realidad la fecha de vigencia cambia. Entonces, en eso hay que tener como cuidado para trabajar los datos en hoja de cálculo. Y está, por otro lado, la información en términos de mapa. Entonces, por ejemplo, vamos a aquí dar un chancecito, ¿ok? Si pueden ver acá, aquí estoy viendo los proyectos de TCU del área de salud, cómo están distribuidos en el país. Entonces, en gris me voy a encontrar los que están en cero, o sea, los cantones que no tienen proyectos, por ejemplo. Esto es muy importante también ahora que nombraban del tema de querer generar proyectos nuevos en acción social, porque aquí uno puede ir a buscar espacios en blanco, ¿verdad? En términos de proyectos, porque entonces se puede ver dónde hay aglomeración. Ahora, yo puedo darle clic sobre un distrito, perdón, sobre un cantón, me va a decir cuál es el nombre del cantón y cuántos proyectos tiene, y esos proyectos yo los puedo ver. Un momentito hacerlo más pequeño porque si no, no se va a ver la lista. Ven, abajo me va a aparecer cuáles son esos proyectos que estoy viendo ahí o que están sumarizando para ese cantón. Esto es como un mapa de calor, prácticamente, con el tema de los cantones. Ahora, también está esa lista en términos de los distritos. Voy un momentito para ver si lo imprime. El de distritos es un mapa muchísimo más pesado. Voy a ver si lo vuelvo a sacar. Es un mapa muy pesado porque de los polígonos, digamos, de los distritos son muchísimo más. Vamos a ver si lo logramos. Que nos lo tire. Voy a darle chance. Bueno, pero entonces, como ven, esto también se utiliza, como viene aquí el logo, el título y los filtros que utilicé. Esto simplemente, bueno, en términos de comunicación, a veces se exporta el mapa, se saca un pantallazo de esto y se utiliza para presentaciones o digamos que divulgación. Y no lo logré con el de distritos por el momento. Bueno, pero en cualquier caso, ahí lo tienen disponible. Si tienen algún problema con el uso del buscador, nos avisan, nosotros estamos dándole mantenimiento a esto. Y bueno, ¿alguna consulta? ¿Todo está claro? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, por otro lado, aparte del buscador, van a encontrar la parte de entornos virtuales en el menú principal. Entonces, entran a entornos virtuales y ahí van a encontrar los formularios para solicitar la apertura de un entorno en UCR Global. Entonces, para este procedimiento,
hay que estar claro de que hay entonces dos sistemas. Tenemos VITE como el sistema por el cual se aprueba la apertura, con el cual ustedes se comunican con el asesor para solicitar, y el otro es el Global UCR, que ya es la plataforma donde se alojan los entornos. Entonces, vamos a ver aquí primero. En el VITE es importante que solamente los responsables son los que pueden solicitar entornos. En los formularios de los entornos, bueno, ahí le di añadir un entorno. Existen dos posibilidades, que es abrir un nuevo entorno o solicitar la reapertura. Sobre ese entorno, al responsable le van a salir entonces los proyectos en los que es responsable en ese momento, con las fechas de vigencia. Esto es importante porque no se pueden solicitar entornos fuera del periodo de vigencia. Entonces, hay que tener presente que si no, nos van a devolver el entorno, la solicitud del entorno. Entonces, yo puedo establecer un nombre de la actividad, una fecha de inicio y fin, que como les digo, tiene que corresponder. Perdón, Rocío, ¿podrías volver a marcar dónde busco la solicitud del entorno en VITE? Ok. Voy a hacer esto un poquito más grande. Ok, acá en el menú, o sea, yo ingreso a VITE y en el menú principal encuentro entornos virtuales. Ok. Sí, ahí te sigo, pero los siguientes, ¿cuál sería? Ok, ahí voy a encontrar la lista de las solicitudes de entorno que he realizado. En este caso, esta persona ha hecho estas solicitudes. Para agregar una nueva, es acá en este botón de añadir solicitud de entorno virtual. Ok, ahí vamos bien. Sí, súper bien, gracias. Ok, entonces ahí le doy añadir solicitud de entorno virtual. Bueno, me va a decir que el consecutivo se asignará al guardar. El responsable del trámite es Carla Barca. Entonces tengo dos opciones por las cuales puedo generar este formulario, ya sea porque quiero un nuevo entorno o porque quiero una reapertura. Entonces, puedo seleccionar nuevo entorno, elijo el proyecto sobre el cual quiero abrir el entorno y establezco un nombre para la actividad. A veces, bueno, puede ser desde simplemente un taller hasta un entorno completo para trabajar varios talleres o varias actividades. Establezco entonces para esa actividad una fecha de inicio y fin. En este caso, bueno, voy a ponerle fecha de hoy. Que tiene que tener cuidado de que correspondan con las fechas de la vigencia del proyecto, porque eso es lo que va a revisar el asesor en términos de si se aprueba o no se aprueba la apertura de ese entorno. Algo importante es que hay para los proyectos de ED, se le va a pedir aquí, donde uno selecciona el proyecto, le va a pedir la actividad en la que está asociada, digamos, en el cronograma, cuál es la actividad de cronograma con la cual está asociada esta apertura de entorno. Porque para ED, en términos de que son cursos y que sean certificados, ellos necesitan que la apertura del entorno se dé bajo una actividad ya inscrita ante la vicerrectoría, que ya en el cronograma del proyecto aparezca ahí justamente curso de, no sé, residuos sólidos, tal. Entonces, en ED sí es importante. En casos de extensión cultural y TCU no se solicita de esa manera, pues es otro tipo de proyecto. Pero bueno, para esa actividad se establece un objetivo específico de la actividad, una descripción de lo que se va a hacer en la actividad, un grado de virtualidad de esa actividad, digamos, que se quiere realizar, un recinto en el cual se quiere asociar la actividad, digamos, a un recinto. Sabemos que en tema de virtualidad esto no es tan así, pero si existe alguna vinculación, mejor que aquí sea reflejada. Y bueno, y una contraseña de inscripción, porque para nosotros hacer un entorno inicialmente es privado. Entonces, vamos a establecer una contraseña. Podemos y opcionalmente podemos establecer una cantidad de participantes esperado y alguna observación. Por ejemplo, a veces se establece
algún dato acá de fechas o que se quiera, esta observación prácticamente es como para que el asesor la lea o que se tome en cuenta a la hora de abrir el entorno. Ok, ahora, para esto al final nos aparece, es indispensable que ingrese a la plataforma de UCR Global con las credenciales institucionales para que posteriormente podamos asociar el usuario al entorno. Ok, esto lo puede consultar en los manuales. Estos son links que me van a llevar justamente al sitio de UCR Global. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ingresar con nuestro usuario institucional para que cuando nosotros creamos el entorno podamos asignarlo como docente. Okay, entonces, una vez completado y guardado el formulario, puede enviar a revisión base. Entonces, bueno, aquí yo le voy a dar guardar. Me va a decir, se añadió con éxito la solicitud de entorno virtual para tal nombre. Aquí me va a aparecer ya con un consecutivo y esto está todavía en edición del solicitante. Entonces yo puedo meterme otra vez aquí en detalle, venir y cambiarle cosas. O sea, puedo llenarlo de previo sin necesidad de enviarlo. En el momento que ya yo estoy segura de que eso es lo que quiero generar, de lo que quiero hacer, entonces le doy a enviar a revisión BAS y me va a preguntar que si confirmo eso, le digo que sí. Y vamos a ver. Ok, sí, bueno, aquí quedó en revisión para el asesor. Por el asesor, que en este caso es Rocío Jiménez, me voy a ir al detalle y voy a ver aquí la fecha en el que Carla Barca lo registró y en que él lo mandó a revisión del asesor. Esto va a continuar un proceso que es que el asesor aprueba y luego nos pasa a la parte informática para la creación en UCR Global del entorno. Nosotros asignamos al docente como responsable del entorno y le mandamos un correo al responsable indicándole que ya puede diseñar el entorno. Entonces, ¿qué es diseñar el entorno? Establecer un encabezado. Ahora Willy nos va a hablar un poco más de eso, en términos ya de lo específico de UCR Global. Pero entonces, en ese proceso, ustedes cuando ya lo tienen diseñado, entran a Habité y le dan a este botón de solicitar habilitación. ¿Por qué? Porque mientras ustedes están diseñando, o sea, abrir un entorno no implica que sea visible, ¿verdad? El proceso de diseño todavía es visible solo para ustedes, no para los participantes. Entonces solicitan la habilitación y nosotros ya hacemos visible el entorno. No sé si hay alguna duda hasta el momento. No, muy claro ya. Gracias. Ok. Y bueno, ya voy a darle el pase Rosy. al compañero Willy, dime. Rosy, devuélvase un segundito nada más al formulario. Para llenarlo, para llenarlo, sí. Bueno, lo que le quiero decir es que en realidad, aunque las actividades, como bien decía usted, EDE pide que esté asociada a una actividad, ¿verdad? El entorno y que esté en el cronograma, aunque en extensión cultural y en el TCU, no es obligatorio para el formulario, el asesor podría perfectamente decirles que necesita que le amplíen información respecto a la actividad para ver si está acorde a los objetivos del proyecto, ¿verdad? O sea, no implica que porque no esté ahí y que no sea obligatorio para extensión cultural y trabajo comunal, no pueda ser solicitado. Y eso se hace todo mediante observaciones que se van poniendo aquí en esa bitácora que estamos viendo en pantalla. Ahí van saliendo las observaciones conforme se van. Entonces hay que estar muy pendiente, no solo del correo, sino también, por ejemplo, esa, ¿verdad? Que yo lo devolví el 15 de marzo porque no cumplía con el requisito mínimo que es el encabezado. Y entonces esas observaciones son las que hay que estar pendientes también. Porque a veces nos dicen, es que no sale el entorno. Bueno, no sale porque hay alguna parte y hay que ver quién es el responsable en ese momento de que se gestione. En este caso que estamos viendo aquí, desde el 15 de marzo de este año, se devolvió y no han vuelto a solicitar la habilitación. Suponemos que lo están trabajando, pero no podemos. La responsabilidad está ahorita de parte de las personas responsables del proyecto. Y quería, para cerrar esta parte del proceso, ¿verdad? Que es sumamente importante, porque aquí es la base de todo. Esta es de donde nace
para nosotros poder crearlo en UCR Global. Ahora, don Willy y Rocío, esta es la plataforma que se va a utilizar para los cursos que va a dar gratuitos la universidad, porque tiene la ventaja que se puede inscribir a alguien que no sea necesariamente UCR, entonces puede usar cualquier correo. No es como mediación, sino que este es más libre. Tengo entendido que ahí es donde van a estar los proyectos. Correcto, correcto. Como cualquier cuenta, no, ¿verdad? Está limitado a 3 tipos de cuentas, que son las cuentas que nos han asegurado, exacto, esas 3, que nos han asegurado un cierto grado de confiabilidad en cuanto a la información y al tráfico entre sistemas de información para validar que el estudiante o la persona que va a ingresar a la plataforma sea efectivamente, ¿verdad? Porque hay otras que no han querido compartir la información con nosotros. Por eso estas 3 son las que hasta ahorita, ya que Rocío lo presentó, básicamente yo quisiera primero saber si han tenido experiencia con mediación virtual, con los cursos de mediación virtual. ¿Hay alguien que no haya tenido experiencia en mediación virtual? Se ha desarrollado bastante en los últimos 2 semestres. Okay. Esto. Entonces, la plataforma de UCR Global es la misma plataforma de mediación virtual, con 2 grandes diferencias únicamente. La primera es esta, que aquí además de los usuarios, los estudiantes de la UCR, ¿verdad?, que tienen credenciales institucionales, también tenemos la opción de que puedan acceder a la plataforma usuarios con cuentas de Google, de Facebook y de Microsoft. Con esas 3, y la cuarta sería la UCR. En mediación virtual solo se puede usar con credenciales institucionales. Esta es la primera gran diferencia que existe. Y la otra diferencia es que tanto la creación como la habilitación, que en mediación virtual ustedes la pueden hacer, requiere un paso intermedio que somos nosotros. De ahí la necesidad del formulario, que sigan el proceso, ¿verdad?, para que nosotros podamos garantizar que efectivamente el que está haciendo la solicitud o el responsable del entorno tiene conocimiento, el responsable del proyecto. Porque no necesariamente yo como responsable del proyecto voy a gestionar o voy a estar al tanto del entorno, al cuidado del entorno. Pero desde el momento en que yo hago la solicitud, yo estoy diciendo así, Rocío va a gestionar esto, pero yo estoy consciente de que se está pidiendo este entorno. Por una cuestión de seguridad, ¿verdad? Como se ha abierto bastante la plataforma. Esa es la idea. Son las 2 grandes diferencias que se tienen entre mediación virtual y UCR. De ahí en fuera, todo es exactamente igual, todo se maneja igual. De hecho, los manuales, cuando nos piden a nosotros que les ayudemos con algo, los manuales que consultamos o que les remitimos a ustedes son los manuales que tiene Metix, porque las plataformas son exactamente iguales en su uso, ¿verdad? Dejando estas 2 cosas de lado, todo es exactamente igual. Y otra cosa importante es que cualquier cambio que se aplica en mediación virtual se aplica a UCR Global y viceversa. De manera tal que el soporte, el centro de informática lo brinda igual para los 2. Si se hace una mejora en uno, se le hace a la otra. Es nada más como para englobarlo un poquito, ¿verdad? Porque si ustedes ya tienen experiencia, y como decía don Pablo, en los últimos 2 semestres ha sido bastante utilizado y con bastante experiencia, va a ser muy fácil porque es exactamente lo mismo. De hecho, ustedes, si han ingresado, ven que lo que les mostró ahora los compañeros, ustedes ven que la interfaz es la misma. La única diferencia es que para la habilitación y la creación requieren de nosotros. Entonces, ya habiendo dicho esto, yo quisiera, para aprovechar un poco más el tiempo, que ustedes nos dijeran si hay algo
específico que ustedes quieran, porque como es exactamente la misma plataforma, el mismo uso, y ustedes ya tienen conocimiento, si hay algo en que nosotros podamos ayudarle con esto. Ahora, si hay alguien que no sabe cómo utilizar la plataforma, podemos empezar en lo más básico, pero si no, tal vez con consultas de ustedes y podemos ir buscando las respuestas y ayudándonos. Ahí está Cintia Céspedes, que recientemente hemos trabajado bastante con ella, con ProInnova. En realidad, pues no es una consulta, digamos, bueno, sí es una consulta, pero en este caso, a mí tal vez me gustaría que me repitieran un momento, porque es lo que me interesa, digamos, particularmente en este caso, es cómo se genera digamos, la posibilidad de crear certificados a partir de estos cursos. Yo sé que cualquiera puede llevar, pero bueno, en el caso, tal vez tengo que empezar diciendo que el problema es que en mi caso es un TCU y los TCU usualmente no generan certificados, pero yo sé que hay otros compañeros que tal vez sí estén más interesados en ese tema. Entonces, ¿cómo se genera, digamos, cómo se hace para ligar los cursos creados en UCR Global para que se puedan crear certificados de uso, digamos, de los cursos? Dentro de las cosas importantes en el formulario, al final están las observaciones. Nosotros, las personas que nos han pedido certificados de extensión docente, bueno, extensión docente como tal, ya al estar asociado a una actividad y que está dentro del cronograma, se pone ahí que se requieren los certificados y luego se envía la lista, los certificados generados con las firmas para que pase a la firma de la señora vicerrectora. Que ese es un proceso que podemos ver, si quieren, después más adelante, que es lo único que necesitamos nosotros es que el entorno, que ustedes certifiquen que las personas cumplieron con el mínimo, ¿verdad? De horas para optar por el certificado en sus 3 categorías de participación, de reconocimiento y se me olvidó el otro nombre, de actualización, ¿verdad? Que están ahí, que son las que se dan en la vicerrectoría, esos certificados. Y además, que se siga el proceso propio de la generación ya desde la unidad propiamente. Que ese proceso lo define cada uno. Nosotros, en el momento que llega, como eso se sube al CIGEDI, ¿verdad? La solicitud de los certificados se sube a CIGEDI, que es el sistema de gestión documental institucional. Se sube al CIGEDI, se suben los certificados y las compañeras ya empiezan otro proceso adicional que es el de darle seguimiento a todos estos certificados. Pero básicamente con el entorno nosotros lo que requerimos nada más es que ustedes certifiquen la participación y la aprobación. Ahí está Rocío mostrando también la... Con Pablo, no sé si le quedó o lo enredé más. No, sí me queda claro. Igual todo este tema de los certificados es una serie de procedimientos largos, entonces, pero me queda mucho más claro. Muchas gracias, Willy. Con esto de los certificados, si bien es cierto, es un procedimiento, es un proceso bastante largo, ¿verdad? Se ha agilizado muchísimo ahora con la opción de las firmas digitales. Y a partir del año pasado, cuando se giraron las circulares desde la vicerrectoría, indicando que los certificados iban a ser firmados digitalmente, que esa es la única forma, incluso se generaron, ahí en el chat les pusimos un enlace de la página web, del sitio web de nuestra unidad, en donde nosotros tenemos manuales. Ahí pueden ver ustedes los manuales que ahí están. Está el de firma digital, están ahorita el que tenemos para la guía de solicitud de entornos virtuales, que está en PDF, y el manual de CANE, que Rocío ahorita también les va a hablar del manual de CANE, del sistema, perdón, CANE como tal. Entonces ustedes ahí los pueden encontrar, y si ahí también tenemos una sección de videos. Rocío, ¿puede ir un momentito
a UTI-BAS nada más, ajá. Para abajito, ahí, en videos de interés. Bueno, están las capacitaciones, están los firmadores, por si a ustedes les corresponde eso, la configuración que se tiene que hacer, ¿verdad? Para que no vayan firmando uno a uno, sino que firmen varios a la vez. Todo esto está aquí para ustedes, disponible para ustedes. Entonces es simplemente que lo accedan y lo vean y nos digan. Este proceso de firma, como bien dice usted, don Pablo, ha sido para nosotros un éxito el poder realizarlo de manera con firma digital, porque ha agilizado los tiempos de respuesta enormemente. Ya no se tardan tantísimas semanas. Volviendo a UCR Global, además de esto, ¿hay algo más que les gustaría? Si no, podemos conversar de CANE entonces. Sí, podemos pasar a CANE entonces. CANE. Doña Rocío. Ok. Voy. Vamos a ver acá. Bueno, en la vicerrectoría hay varios sitios que tienen que ver con TCU. Hay una dirección que es muy importante, que es tcu.ucr.ac.cr. Son para los proyectos específicamente, de verdad, que sean sitios como de TCU. Ahí se encuentra digamos que un listado de todos los sitios que en este momento maneja el trabajo comunal universitario. Hay un sitio, bueno, este es el sitio para administrativos, la primera caja. Luego hay un sitio para docentes, un sitio para estudiantes. Está el Busca TCU. Hay ahorita un sistema de matrícula en línea que está por aparte, que próximamente se unificará con el sistema para estudiantes. Hay una carpeta para estudiantes y, bueno, un portafolio que todavía se está trabajando y una de acción social. Aquí, digamos, desde aquí es desde donde les recomendamos que ingresen al sistema de CANE Docentes, que es el sitio para responsables y colaboradores de proyecto. Entonces, acá les va a pedir una credencial. Un segundito para buscar la credencial que teníamos de prueba. Este sistema principalmente es para la matrícula de TCU, y en ese tanto también es importante que tengamos claro como el proceso general de la matrícula que ocurre. Entonces, los estudiantes, hay como varias fases en donde los docentes inciden principalmente. Entonces, hay dos procesos de matrícula: el de matrícula ordinaria y, por lo menos en este momento, el de matrícula de casos especiales. Bien, ya más adelante estamos trabajando en una mejora en la que el proceso de casos especiales va a ser sustituido por como una matrícula de aprovechamiento. Bien, entonces, ustedes en CANE, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ofrecerle cupos, o van a decir, yo le voy a ofrecer a estudiantes que matriculen en mi TCU, en el TCU que yo estoy dando como docente. Entonces, para eso, los estudiantes necesitan saber de qué se trata el TCU. Y entonces, hay una fase previa a la matrícula de los estudiantes en las que ustedes como docentes tienen que llenar la información para que luego los estudiantes se puedan matricular. Entonces, y luego ustedes pueden, después de la matrícula, ustedes pueden gestionar la información de los estudiantes, ver cuáles estudiantes se matricularon y ver otra información, que es lo que les va a presentar Rocío ahora. Es como para que tengan un poco un contexto. Bueno, cuando un responsable de proyecto ingresa a CANE, va a encontrarse una tarjeta con los proyectos activos. Me va a decir el código, el nombre, quién es el asesor. Esto es muy importante en temas de asesoría. A veces los proyectos
cambia mucho de asesor, entonces hay que estar como pendiente quién es el asesor actualmente. Y luego de los estudiantes activos, por ejemplo, este proyecto tiene 19 estudiantes activos. Aquí hay un link para ver la lista de esos estudiantes. Entonces, le voy a dar clic ahí. Y esto me va a traer a la lista donde aquí tengo todos los datos del estudiante. Su carnet, su nombre, el contacto que haya dado en el sistema, la carrera, la cantidad de horas que matriculó, la fecha en que finaliza el TCU y el porcentaje de avance de ese estudiante. Eso, el porcentaje de avance es de la carrera, ¿verdad? No es en cuanto haya cumplido horas, sino digamos de qué porcentaje de avance estamos hablando en términos de los cursos que ha llevado. Entonces, ahora sobre, esa es la lista de estudiantes activos. Ahora, como dice Eric, esto es lo que se ve permanentemente, pero hay periodos de tiempo donde hay otras tarjetas. Aquí a la derecha podemos ver el calendario. Voy a hacer esto un poco más grande para que lo puedan ver. Esto es súper importante porque en TCU hay un periodo donde los asesores establecen límites de matrícula según el reglamento de TCU, porque digamos que no es a la libre, no es como que un docente puede abrir más cupos de lo que dice el reglamento, ¿verdad? Entonces ahí el asesor primero determina si el proyecto puede o no puede abrir matrícula y si puede abrir matrícula, dentro de qué rangos de cupos puede abrir. Hay luego un periodo donde ya los responsables llenan lo que nosotros, bueno, llamamos las boletas de matrícula, pero es simplemente la información que se va a publicar en el Busca TCU respecto a los cupos que se van a abrir. Entonces, en este periodo es que aparece esta tarjeta que dice proyectos abiertos para matrícula. Viene el código de proyecto, el límite de estudiantes establecido por el asesor, el estado, en este caso está en edición para ordinaria, si está completado o no, que me aparece acá en rojo, que no está completado, y el link para ir a la boleta. Este link me va a llevar entonces a completar la boleta, donde yo puedo copiar datos de la boleta anterior. Si es que simplemente, si ya yo llené la boleta previo, para otra matrícula, puedo darle aquí copiar datos y él me va a jalar los datos para no tener que volverlos a ingresar. Eso me llenaría toda esta información. Ahora, sobre qué se indica, de qué se trata el proyecto, dónde se realiza, qué se requiere para participar, toda esta información es lo que vamos a ver en el sitio de Busca TCU. Entonces, por ejemplo, si en el Busca TCU yo quiero ver, por ejemplo, el TC8, ahí me voy a encontrar ese perfil con una fotografía, con los datos, estos que se ingresan desde allá a la boleta, en términos si hay giras, si no, cuándo van a ser las reuniones informativas, si tengo, bueno, en este caso que ahora eran por Zoom, los datos de la reunión de Zoom, y cuál es la oferta de cupos. En este caso, como estamos ya en casos especiales, solamente me saldrían los cupos que se abrieron para casos especiales. Y el contacto del proyecto, el nombre de la persona, responsable, el correo electrónico y el teléfono. Ahora, estos datos de contacto, ahorita lo vemos acá, los establece el responsable en esta boleta. No son ni expediente ni nada, sino son los que quiera brindar. Entonces, aquí van llenando tanto, como les venía diciendo, de qué se requiere para participar, si realiza giras o no, si tiene tareas que realizan en el TCU, digamos, esto es para información del estudiante. Puedo seleccionar imágenes, adjuntar imágenes. Aquí está lo de las reuniones. Yo le doy clic aquí en esto verde y me va a solicitar los datos sobre la fecha, las horas de inicio y fin y el lugar. El lugar, bueno, o el link, en este caso de Zoom. Y aquí selecciono las disciplinas. Aquí me voy a encontrar cupos mínimos tanto, máximos tanto. Y aquí busco las disciplinas para seleccionar. Y aquí establezco los contactos que quiero que salgan en el Busca TCU. Ven, entonces, este es el formulario para solicitar cupos para matrícula, que son en esta boleta. Eso tiene un periodo de tiempo, igual. Y luego entran a revisión, se publica y viene la matrícula ordinaria. Luego de eso se consolida igual y con los cupos que sobran se abre de nuevo la matrícula de casos especiales. Hay algo importante que hemos visto con la presencialidad.
que es con la locación y las reuniones de Zoom, que creo que es importante rescatar. Inés, Con las reuniones de Zoom, en las reuniones informativas, en las primeras reuniones, en el lugar que ahí tengan siempre en cuenta que traten de pegar el enlace y la contraseña, porque a veces nos ha pasado que si ustedes pegan como todo el link de la invitación donde dice las horas en a lo largo del mundo y esta persona, a veces el texto se corta o queda como, el verdadero enlace queda como muy perdido por allá. Entonces ahí como que si son reuniones de Zoom, traten de priorizar el enlace, esa información, el ID de la reunión y el código de acceso. Lo que a veces nos pasa que ponen como toda la invitación, todo el texto de la invitación y se pierde ya sea parte del código o se pierde la reunión, entonces para que lo tengan en cuenta. Eso era. No sé si tienen alguna duda en cuanto al sistema de CANE. Yo solo tengo un comentario. Hay una cuestión que a mí pues ya lo logré dominar un poco, pero sí tengo una sugerencia al respecto, que es que es cuando se gestiona a través del sistema CANE el tema de becas. Que uno tiene que hacer la gestión de becas para todos los estudiantes que cumplen con el requisito y etcétera, y uno tiene que llenar los horarios específicos en los cuales los estudiantes se comprometen a trabajar y todo este tipo de cosas. Es más bien una sugerencia. ¿Por qué no dejarle digamos, un archivo, digamos, de referencia al coordinador de TCU para que pueda volver, después de que se cierre el proceso, a revisar, por ejemplo, los horarios sugeridos y todo este tipo de cosas? Porque, digamos, una vez que termina el proceso, en las boletas, esas boletas de beca desaparecen y desaparece toda la información que uno, o sea, ya no la puede volver a ver. La información que ingresó para los horarios que los mismos estudiantes le dan a uno. Uno recibe, y yo lo que estaba haciendo es guardándolos por aparte, ¿verdad? Ellos me lo dan a mí, yo lo voy guardando, pero sería más útil, más rápido para mí poder acceder, digamos, a una base de archivo donde están esos datos, que me pudiera servir, digamos, de esa manera. O no sé si es que no lo he visto. Entonces eso sería muy útil para mí. No, sí, tiene toda la razón. De hecho, o sea, esos datos sí están almacenados. Lo que pasó, y eran visibles en su momento, lo que pasó es que sí es diferente el tiempo en el que se llena, y otra cosa es ver los históricos. Porque nosotros lo que hicimos fue que lo quitamos de la visibilidad porque hubo una confusión. Y en esto de becas es muy delicado porque nos llegaron muchísimas consultas porque veían el histórico y no veían el actual, o no se fijaban en el ciclo. Entonces llegaban reclamos, y como ustedes saben, de a veces así como digamos, delicados en términos de si a alguien no se le dio o no la beca. Entonces, por eso fue que se quitó, pero se quitó en términos de buscar una manera de que quedara muy claro cuál era el horario en el que se había, que corresponde a ese año, para evitar ese tipo de confusiones y de cartas, ¿verdad? Que van a veces hasta la FEUR o que suben muchísimo, y que a veces son simplemente términos de cómo lo interpretan en el sistema. Como había esa debilidad, por eso se quitó, pero se está buscando una manera de hacerlo visible. Como digo, los datos están ahí, ustedes lo pueden pedir a la vicerrectoría, pero no se ha habilitado por eso. Okay. Pero tiene toda la razón, es una necesidad. Claro, porque eso me permite a mí dar seguimiento a los horarios que los estudiantes declaran, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo que ha pasado es que muchos docentes piden a la vicerrectoría el horario que se declaró. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, pero fue por una emergencia, una urgencia, que se quitó la visibilidad, pero perfectamente se les puede volver a poner. Pero como le digo, hace falta un trabajo de parte nuestra en términos del sistema, de la usabilidad del sistema, para que se aclare y no se confunda la información. Ok, no, muchas gracias, muchas gracias.
Listo. ¿Alguna otra consulta? No. Sí. ¿Con algún otro sistema o algún otro tema de la vicerrectoría? Como les decía, en el portal es donde pueden encontrar los links a todas estas plataformas. En la parte de docentes, ahí están. Y hay formularios que se manejan fuera del sistema. Como algo que les iba a decir ahí, el tema de la inscripción de actividades, que es la forma en cómo se generan también los certificados. Y así, no sé si tienen alguna otra duda. ¿Todo bien? ¿Alguna herramienta en la que podamos brindarles apoyo? Yo creo que lo que podemos plantear tal vez en su momento, sería otra charla, pero más tipo taller, para trabajar herramientas y tipos de aplicaciones o elementos que podrían ser de interés. Por ahí también, por ejemplo, surge la posibilidad de que, por ejemplo, incluso compartir experiencias de algunos de los proyectos en el uso de algunas herramientas para poder digamos, para que las personas puedan aprender a usarlas. Pero por ahora yo creo que si no hay más dudas, sería más bien, sí, don Willy. Yo quiero hacer dos recomendaciones que se me quedaron ahí de momento y las apunté para que no se me fueran. Una es que en esto de los entornos, aunque tienen mucha experiencia con mediación virtual, es importante que las personas se acostumbren a estar realizando respaldos de la información, ¿verdad? Que constantemente, pues no es que lo vayan a hacer diario, pero por lo menos cada vez que hagan un cambio importante o se acerque una fecha crítica, que hagan respaldos de la información. Todo es susceptible a dañarse. La semana pasada tuvimos un problema a nivel institucional con todos los sistemas, ¿verdad? Gracias a Dios estaban los respaldos y se pudo levantar todo en cuestión de un día. Pero si hubiera sucedido algo, tener los respaldos nos permite a nosotros de alguna manera ir gestionando nuestros entornos de una manera más fácil. Eso es lo primero. Y lo segundo es una recomendación para ustedes, para sus colaboradores y para los estudiantes, las personas participantes en el entorno. En la parte final del formulario nosotros hacemos hincapié que es necesario que validen las credenciales. La validación de la credencial es únicamente ingresar a la plataforma para que se haga esa liga entre el sistema institucional de registro, ¿verdad? Con las credenciales, el LDAP, y la plataforma UCR. Si no se hace eso, no vamos a poder asignar los entornos a ustedes para que ustedes los puedan gestionar. Igualmente, las personas que vayan a colaborar con ustedes y también los estudiantes, ya sea que los registren manualmente o de forma automática. En cualquiera de las dos formas de inscripción que se tiene, es importante que ellos, antes de ingresar a cualquier otra cosa, primero hagan un acceso a la plataforma, aunque no tengan derecho a nada más que ver el escritorio en blanco, pero que hagan eso para que ya para ustedes sea más fácil el poder ubicarlos, incluso para nosotros, poder ayudarles en el soporte, en el caso de que ellos tengan alguna situación especial para acceder a la plataforma. Les comento esto porque hace poco con matemática tuvimos una gran cantidad de problemas y era básicamente porque las personas accedían en el último momento a la plataforma y no quedaba registrado. Había que hacer un paso adicional porque ellos no completan toda la información en el registro, por ejemplo, de Google o de Facebook. Entonces el sistema no los reconocía y nosotros teníamos que ayudarles con eso. Si ellos lo hacen anticipadamente, se van a dar cuenta del problema y nosotros podemos también colaborarles de una manera más eficiente. Son solo esas dos recomendaciones que me gustaría hacerles para que las tengan presentes en la gestión, tanto aquí como con la gestión en mediación virtual, ¿verdad? Para el respaldo, básicamente. Muchísimas gracias.
Todos los consejos siempre son fundamentales, ¿verdad? Para ir mejorando. Pues en este caso, si no hay más preguntas, entonces más bien voy a agradecer mucho la presencia de Rocío, de José, de Winnie, de Eric, que estuvieron acá ayudándonos pues a conocer los diferentes sistemas con los que se cuenta para la BAS. Es solamente, pues básicamente una entrada, ¿verdad? Porque a un tema mucho mayor, que es el de todos los recursos y sistemas que hay en la universidad, y en este caso para acción social. Entonces les agradecemos muchísimo la participación y la presencia y la información que nos han dado. Les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron presentes para esta última charla. Les recuerdo que si no han puesto su nombre completo en el chat para el registro de asistencia, que lo pongan por favor. Y entonces con esto damos por terminadas también las charlas este ciclo de charlas de acción social. Y les agradecemos muchísimo a todos la constancia que han tenido en la presencia durante todas estas sesiones. Pronto estarán escuchando de mí para el tema de los certificados. Entonces, se les agradece muchísimo. Que pasen todos y todas muy buenas tardes. A nombre de la Comisión de Acción Social de la escuela. Muchas gracias. Hasta Hasta luego, luego. gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Acabo de poner buenas tardes. un último mensajito ahí sobre equipos, porque también tenemos equipos para préstamo desde la vicerrectoría, ¿verdad? Claro, muchísimas gracias. Porque a veces los necesitan y no saben dónde. Nosotros tenemos una cantidad importante de equipos que podemos prestar a los responsables de proyecto. Excelente. Buenísimo, gracias. Nada más que conversen con la persona asesora y ellos les guía en eso y nosotros con mucho gusto les colaboramos. Excelente, muchas gracias. Con mucho gusto, que tengan buena tarde. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes todos. Buenas tardes. Gracias. En serio, no se quedaron.